Hola de nuevo, saludos cordiales. Son las 12 ya y 19 minutos de la mañana en la Comunidad Canaria en esta jornada de martes 18 de enero. Y en esta última franja del programa, hasta alcanzar prácticamente la 1 de la tarde, vamos a compartir este ratito con dos invitados. Los dos invitados tienen en común que son profesores de matemáticas en el IES José Frugoni Pérez La Rocha, y ambos son miembros, uno director y el otro también miembro de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt. Hoy vamos a hablar de software libre y vamos a hablar con Carlos Morales Socorro. Hola Carlos, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenas Qué tardes bien. ya. Bueno, ya sí. Muy Sí. bien. Y tenemos también a Alejandro Bolaño Santana. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos encantados de recibirles. Alejandro, es verdad que me gustaría que tuvieses un poquito más de aire porque apareces en imagen con la cabeza cortada, puede ser. Ahí, mejor. Mejor, porque luego la intención, estamos haciendo esta comunicación vía Skype y la intención que tenemos es, una vez finalice la entrevista, poderla colgar en las redes sociales. Y también quiero agradecer, por si nos metemos en conversación, no quiero despistarme, bueno, pues esta colaboración preciosa que mantenemos con la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt, con sede en el municipio de Galdar, con una secretaria, Rosetta, que nos actualiza y nos refresca las informaciones que van surgiendo, y le agradezco mucho ese vínculo que se ha creado con esta radio municipal. Hoy abordamos un tema diferente, hoy abordamos el software libre, y yo creo que para entrar en materia, quizás Carlos y Alejandro, lo que hemos de hacer es, pues, explicar desde la base, ¿no? ¿Qué es el software libre, de qué estamos hablando y cuándo surgió? Bueno, pues quizás lo primero sería, claro, ir al principio de la informática, donde claramente ahí tenemos que distinguir entre hardware y software, ¿no? El hardware es la máquina, el ordenador en sí, la tablet, el móvil, y el software es el programa que hace que esa máquina sea útil. Pues dentro del software podemos tener como dos visiones de lo que es el software. Puede ser un software privativo, en el sentido de que yo tengo como una receta de cocina para preparar ese plato, ¿no? Ese software, ese programa, pero yo te doy el programa nada más. Yo te doy el plato cocinado. En ningún momento dado te doy la receta. El software libre lo que persigue es que cuando tú das el plato, también te des la receta. ¿Por qué? Bueno, para empezar, claro, el comienzo de la informática era el mundo hacker quien estaba dominando. El mundo hacker bien entendido, porque hoy llamamos hacker a cualquier cosa. Pero un hacker o una hacker en su época era una persona que le gustaba mucho la tecnología y disfrutaba mucho haciendo cosas útiles con ella. Nada que ver con el concepto que nos ven de la televisión. Entonces era muy normal que las cosas se compartieran. Claro, eso tiene muchas ventajas. Para empezar, como ves la receta, pues puedes ver si hay algún fallo, puedes aprender colaborativamente y muchas otras ventajas que vamos a ir viendo durante la mañana. Y eso básicamente es el software libre. Es una forma de ver la informática, en concreto los programas, entendiendo que no solo tiene derecho al programa en sí, sino también a la receta para saber cómo está hecho. Me ha gustado, Carlos, mucho el símil, porque llevarlo a la cocina, ¿no? Nos podemos hacer una idea. Lo has traído a casa, ¿no? Lo traemos a tierra. Porque a veces hay conceptos, ¿verdad?, que enseguida ponemos barreras. Yo te iba a hacer una pregunta. Utilizando el mismo símil, ¿tú crees? Porque hay personas que dicen, uy, caramba, es como hacer un queque. Hay quien lo hace y le queda divino, y hay otra persona que dice, es que claro, es que yo o lo compro o me lo hacen porque es que yo no me veo capaz. Realmente, esa receta, ese software libre, ¿de verdad está al alcance de todos y todas? Claro, fíjate que lo importante es que está al alcance. No tienes por qué leerla, no tienes por qué entenderla, no tienes por qué modificarla. Pero el enfoque contrario es que jamás podrás verla. Entonces, claro, cuando entiendes la informática como un derecho, es interesante asociar la receta.
porque da lugar a software mucho más seguro. Por ejemplo, si tú en tu casa no tienes software libre, sino que has instalado un programa de videoconferencia, jamás sabrás si te está grabando fuera de hora, si está redirigiendo esa grabación a otro sitio. Eso nunca lo sabrás. ¿Por qué? Porque no tienes la receta. Si tienes la receta, y a lo mejor tú no la entiendes, pero habrá mucha gente que sí lo entienda, podrás estar con la tranquilidad de que el software cumple con la función que tiene y solo con la función que tiene. Una cosa, Carlos, es verdad, yo no sé si es que estamos emparanoiados o hay una realidad detrás, ¿no? He visto a compañeros, a personas que tienen su, por ejemplo, su ordenador o su portátil y sellan, por ejemplo, con una cinta lo que es el objetivo de la videocámara. ¿Esto es una locura o no es ninguna locura? ¿Tiene que ver con lo que estás expresando? Totalmente. Fíjate que eso en un sistema, por ejemplo, de GNU Linux, puedes tener la tranquilidad de que no va a grabarte fuera de momento. ¿Por qué? Porque si utilizas un software de videoconferencia que sea libre, claro. Si usas ese tipo de software, sabes que está revisado. Si utilizas un software privativo, por ejemplo, en una máquina típica de Windows y instalo un software X de videoconferencia, tengo que confiar en la empresa. De ahí las denuncias que ha habido a lo largo de los años, por ejemplo, del gobierno de Alemania a Microsoft por espionaje industrial. Es que es muy grave. Entonces, bueno, es algo normal que la gente hace y que yo recomiendo que haga, especialmente si utilizan Windows o Mac. Windows o Macs. Porque claro, a ver, otra cosa, te iba a preguntar, yo te pregunto desde el desconocimiento más absoluto, cuando adquirimos esta herramienta, ¿no? Un ordenador, ya sea de mesa, un portátil, nos viene, ¿no? Con el programa instalado. Lo que estás hablando y lo que nos propones tanto tú como ahora cuando intervenga también el compañero Alejandro es instalar este software libre. ¿Lo permiten? Es decir, ¿se puede instalar en cualquier máquina? Estaba pensando en los Mac, que son como muy especiales, ¿no? Mm. Y muchas veces solo conocen a los de su especie, ¿no? Para entendernos. Pues mira, dentro de poco te doy paso ya a Alejandro, porque creo que ahí él puede hablar de algo súper interesante que además está haciendo en el centro. Y la respuesta es que, para empezar, el ordenador lo puedes comprar sin sistema operativo. Mm. No todas las tiendas te lo venden. Por ejemplo, mi pareja, que tuve que comprar un ordenador hace poco porque el que tenía ya GNU Linux, se rompió por los niños, porque le arrancaban las teclas, un desastre. Pero era un ordenador con Windows que estaba desahuciado hace más de 4 años. Pero gracias a GNU Linux, y ahora lo va a explicar Alejandro, se pudo extender ese periodo de vida otros 4 años más. Ahora que ha comprado el ordenador, lo ha comprado en cierta tienda, que costó encontrarlo, pero es una tienda bastante común de aquí de Gran Canaria, y que lo vendía sin sistema operativo. Y te ahorras 100 euros. Porque claro, de haber comprado el ordenador con Windows, lo primero que íbamos a hacer es quitar el Windows. O sea, que hubiéramos perdido 100 euros. Así Es que lo compramos decir, sin sistema operativo. pero fíjate, has matizado, dice, costó encontrarlo. Es decir, Carlos, que entiendo que todavía, menos mal que hoy estás entrando para explicarlo todo muy bien, que todavía a día de hoy esto no, no se estila mucho, ¿no? O no los conocemos lo suficiente y todavía incluso hasta las tiendas no terminan de ofrecerlo abiertamente, ¿no? Es que, fíjate, el software libre tiene la ventaja de que no tiene por qué, pero suele ser gratuito. Y eso no suele interesar a algunas personas. Claro. Pero, por ejemplo, el hecho de que no se use, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con la gente que está en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Te sorprendería, pero casi todo el mundo utiliza software libre. De hecho, en ciencia conviene usar software libre, precisamente porque la ciencia tiene que ser reproducible y abierta. Entonces tú no puedes depender de programas cerrados que no sabes cómo han llegado a un resultado. Tienes que saber perfectamente cómo está hecho el programa que te genera un resultado. Y en cuanto a las tiendas, bueno, lamentablemente mucha gente sigue usando lo que usa la mayoría. Y la gran mayoría utiliza Windows. Históricamente se puede decir por qué, pero ya afortunadamente hace tiempo que no es así. Por ejemplo, en mi casa, mi hija, tanto Noah como Carla, las dos tienen, nada, 10 años y 13. Las dos funcionan con Linux.
perfectamente. O sea, Muy que está al bien. alcance de todo ese tiempo. Me ha encantado esa definición que has ofrecido. La ciencia ha de ser reproducible y abierta. ¡Qué fantástico! Claro, es así. Y por otro lado, ya me has respondido un poquito a quién lo usa, ¿no? ¿Quién usa el software libre? Pues deja que te cuente Alejandro lo que está preparando, porque eso te va a sorprender todavía más. Muy bien, adelante Alejandro. Gracias, Carlos. Bueno, pues ahora mismo estamos en el centro de prototipando un proyecto que precisamente fomenta el uso del software libre. Se llama GNU Rocha Linux. ¿De qué va este proyecto? Pues como ha dicho Carlos, en este caso los sistemas operativos GNU Linux, que básicamente son los más conocidos dentro del software libre, tienen la ventaja de que aprovechan muchísimo mejor los recursos de un ordenador que cualquier otro tipo de software, ya sea un Windows o un iOS, que es el de la marca Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces en este proyecto estamos tratando de recopilar ordenadores de gente, de personas, de profesorado, de familias, de empresas del entorno, pues ordenadores, equipos informáticos que vayan a desechar, ya sea porque tienen mucho tiempo, porque pues tienen unos recursos limitados, etcétera, y nosotros los acogemos y los reacondicionamos instalándoles alguna distribución de GNU Linux, porque aprovechan muchísimo mejor pues estos recursos del ordenador. Entonces, por ejemplo, actualmente hemos recopilado ya 2 ordenadores, les hemos instalado un sistema GNU Linux y lo vamos a repartir a 2 alumnos porque estamos pilotando el proyecto, de forma que, pues de este modo podemos reducir la brecha digital y además estamos fomentando el software libre, atacando la sostenibilidad, porque al final estamos reutilizando equipos informáticos que se iban a tirar y que se pueden reacondicionar perfectamente gracias al software libre. Alejandro, una pausa, porque claro, ya lo que has dicho está, por un lado, a mí me parece muy atractivo, pero también por otro lado entiendo que tenga sus detractores porque estás contando que ordenadores que ya iban a ir, bueno, yo no sé si para la chatarra, ¿no? Pero que ya no se iban a utilizar, les has dado, se le puede dar una nueva vida. Aquello que hablamos de obsolescencia programada, que es verdad que ya para móviles, para ordenadores, sabemos, incluso cuando los adquirimos, que va a tener una vida limitada, ¿no? Y cada vez parece que es menor, que se va recortando. En este caso nos estás diciendo que lo conviertes en un maquinón y que no hay que tirar nada y que además le vamos a sacar mayor rentabilidad. ¿Te he entendido bien? Sí, efectivamente. Hombre, tampoco convertirlos en un maquinón. Al final los recursos de cada ordenador son los que tenga esa máquina, pero sí que conseguimos que sean totalmente útiles para un uso diario doméstico. Gracias a que estos sistemas aprovechan súper bien pues, recursos como la RAM del ordenador, etcétera. Entonces, efectivamente, podemos reutilizar estos equipos y sacarle bastante partido. Claro. Bueno, yo entiendo entonces también lo que acabas de decir. Hablas de un proyecto, ¿no? Porque es interesante entonces. Hablas de un proyecto para usarlo en educación. Exacto, sí. Es un proyecto en el que primero queremos reducir la brecha digital, como he comentado antes, gracias a la reutilización de estos equipos. Y también yo creo que es fundamental educar, si educamos a las nuevas generaciones fomentando el software libre, las estamos educando en la libertad, porque al final el software libre, tal y como define la Free Software Foundation, respeta unas 4 libertades fundamentales. La primera es que tú puedes utilizar un programa para el fin que tú quieras, para el objetivo que tú quieras. La segunda es que tú debes tener acceso al código fuente, que es la receta de cocina de la que hablaba Carlos, ¿no? Para, digamos, cocinar ese programa. Y puedes pues tener total control sobre ese programa. No es un programador el que te controla a ti, sino eres tú el que tiene total control sobre el programa y que sabes lo que el programa va a hacer. La tercera libertad es que tú puedes distribuirlo, tú puedes distribuir copias exactas de un programa de software libre, de forma que nos podamos ayudar entre todos, porque estamos compartiendo software al final. Y la cuarta, y es una muy importante, es que también puedes modificar un programa, porque tienes acceso al código fuente, lo puedes modificar, mejorarlo y compartirlo y distribuirlo, de forma que desde la educación creo que esta idea es clave, que podamos entre una comunidad ayudarnos los unos a los otros gracias a las mejoras que vamos realizando entre todos y a que las compartimos entre nosotros.
Alejandro, pero esas mejoras es un paso un poco más adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía Carlos, a mí Carlos me puede pasar la receta del software libre, ya yo tengo la receta y trabajo, pero con ese software libre y ya me despreocupo, ¿no? Aprendo a utilizarlo y demás. Pero cuando hablas ya de modificarlo, quizás ya ahí hay que tener un poquito mayor conocimiento, ¿no? Claro, evidentemente las personas que modifican son programadores, evidentemente ya tiene que ser una persona con bastantes conocimientos, pero la idea que recae en ello, dentro del concepto de software libre, de sus libertades, es lo que creo que debe instaurarse en la educación, el compartir, el que gracias a programadores de todo el mundo que están mejorando los programas, los comparten y entre todos avanzamos como sociedad, porque estamos compartiendo conocimiento. Estamos de acuerdo, por supuesto, apostar por ello siempre. Bueno, es interesante usarlo en educación, pero tengo entendido que también es muy interesante usarlo, por ejemplo, en sanidad. Sí, mira, fíjate, antes de pasar a sanidad, porque además te voy a recomendar una persona que para mí es espectacular y es canaria, pero mira, con lo que está diciendo Alejandro, fíjate que él ha abierto las puertas de un cambio que puede ser maravilloso. Y fíjate que tú misma has dicho, quizás yo no vaya a modificar el programa, pero te pongo en el ejemplo de educación. Actualmente la mayoría de los centros educativos públicos canarios tienen algún aula o dos o tres aulas de informática. La gran mayoría de ellas tienen ordenadores Windows, lo cual quiere decir que se ha pagado una licencia por cada ordenador. Puede rondar los 100 euros por cada ordenador. Esos ordenadores, como tienen Windows, tienen un agujero de seguridad potenciales importantes. Por lo tanto, hace falta comprar una licencia de antivirus, más dinero. Y además, como es una empresa lo que hay detrás, que es Microsoft, que es lo que está pasando con Windows 11, va a meter dentro de una carrera tecnológica que dejará esos ordenadores obsoletos en el plazo de un par de años. Ahora vamos a situarlo en esta idea que está lanzando Alejandro. Vamos a coger esos ordenadores y a poner Linux. Para empezar, nos ahorramos el dinero de la licencia. Es un sistema más seguro y nos ahorramos en la licencia del antivirus. Es un sistema que aprovecha más la máquina y que, fíjate qué bonito, Polar. Su desarrollo está guiado por la comunidad, no por una empresa. Es decir, cuando los centros educativos digan, necesito esta adaptación, ellos no saben programar, pero el servicio informático del gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación, sí sabe programar. Por lo tanto, aunque tú no sepas programar, se puede adaptar ese código a las necesidades de cada centro o, en general, a las necesidades de la educación canaria. Tendrías un sistema seguro, sostenible, que aprovecha el parque informático, que disminuye la brecha digital, porque no hace falta partidas de dinero enormes para conseguir 4 ordenadores, sino que con ese mismo ordenador, con ese mismo dinero, se puede conseguir muchísimos más ordenadores, porque no hace falta ordenadores de última generación. Y es un sistema que esos niños se lo pueden llevar además a su casa, porque en su casa tendrán el mismo problema. Los equipos se quedan obsoletos. No tiene por qué quedarse obsoleto. Y en el caso de sanidad, es que de casualidad, y de hecho te voy a pasar el contacto, hay un doctor que se llama Luis Falcón, pero es especialista en las dos ramas, tanto en informática como en medicina. Tiene una historia bastante curiosa a nivel personal. Hace años, él es un defensor bastante firme del software libre y de una sanidad abierta y disponible para todos, ¿no? Porque también es un derecho, igual que la educación e igual que debería serlo el acceso a la informática, bajo mi punto de vista. No puede ser que haya un continente entero que no tenga acceso a la tecnología porque es muy caro. El software libre, por ejemplo, permite eso. Entonces, ¿qué ha hecho Luis? Pues ha creado una organización que se llama GNU Health, donde al ser basada en software libre está disponible el código fuente de los programas que está haciendo para, entre otras cosas, gestionar un hospital y toda la atención que necesita una persona. Claro, se ha unido gente desde Alemania, desde Gran Bretaña, desde Argentina, desde Chile. ¿Por qué? Porque el código fuente está disponible. Y esta es otra característica del software libre. Tiene un desarrollo de una calidad brutal, porque casi toda la gente que está haciendo tesis doctorales de investigación en algo relacionado con informática requiere programar sobre algo que esté abierto. No puedes hacer tu tesis doctoral sobre Microsoft, porque no sabes cómo está hecho, pero sí sobre GNU Linux. Entonces, ¿qué han hecho? Pues un sistema
que al estar todas las fuentes disponibles, está abierto en su desarrollo a nivel mundial por un equipo totalmente heterogéneo y permite que muchos países en África, en Asia, en Hispanoamérica, tengan sistemas a un coste bastante asequible y seguro y sostenible y adaptable para gestionar los hospitales. De hecho, los mayores hospitales del mundo actualmente están siendo llevados por este tipo de software. Y lo increíble es que estas personas de aquí, de Gran Canaria. A mí me parece impresionante. Entonces, yo la verdad es que te insto a hacer un programa solamente para hablar del software libre en sanidad, porque a mí me parece una persona espectacular. Entonces, claro, y ya no solo en sanidad, sino para cualquier empresa. Es que fíjate, lamentablemente lo que más se usa no es lo mejor, es simplemente lo que ha tenido un mejor marketing. Y Es ahí sí que que... sí, sí, lo has expresado muy bien, lo has expresado muy bien. Bueno, a mí me tienes convencida desde hace ya algunos minutos, porque yo te iba a preguntar si se conocen los datos del porcentaje actual de software de licencias que pagamos y del uso del software libre. Es decir, ¿cómo es posible que esto que estás hoy expresando no se sepa un poco más a gran escala y ya luego ya la persona, el individuo es libre, ¿no? De decidir y de escoger, pero por lo menos que se sepa, ¿no? Que nos expliquen Sí, bien, correctamente, para poder tener esa libertad de decisión, ¿no? Porque es creo que que todavía, ¿tú conoces esos porcentajes? sí, mira, yo es que lo conozco perfectamente de primera mano, porque llevo usando software libre desde hace 20 años y entonces me tocó, pues bueno, pues ver un poco la evolución. Y te lo voy a enganchar con Alejandro, porque él va a contar su experiencia pasándose al software libre. ¿Vale? Él también lo había tocado en la universidad, pero ahora ha dado el gran paso, ¿no? De Entonces, acuerdo. mira, lo primero es decirte que la mayoría de los servidores que hacen posible que hoy funcione Internet funcionan con GNU Linux. La gran mayoría. Y eso la gente no lo sabe, pero es una realidad. Y son datos. Hay muy pocos servidores de Internet que funcionen con Windows. De hecho, y esto fíjate qué gracioso, los servidores de Microsoft tienen GNU Linux. ¿Por qué? Porque es un sistema súper fuerte y súper estable. Sí, te voy a pasar enlaces para que lo publiques después en la charla para que la gente lo pueda mirar, ¿no? De los 500 superordenadores a nivel mundial, los 500 ordenadores más potentes a nivel mundial, por ejemplo, en España tenemos el Mare Nostrum, en Barcelona, el IAC también tiene otro supercomputador. El 97% funciona con GNU Linux. Los ordenadores que están en la Estación Espacial Internacional funcionan con GNU Linux. Entonces, lo primero que tiene que saber la gente es que el software libre y en concreto el Linux, en ciertos ambientes técnicos y de ciencia, lo copan todo, casi el 100%. Ahora hay que entender qué pasa a nivel de usuario doméstico. Bien, para eso hay que irse a nivel histórico, retrotraerse 30, 20 años atrás. ¿Qué pasa? Que en esos momentos, ¿no?, las personas que trabajaban en software libre se centraron en hacer un sistema que fuera seguro, estable, que aprovechara la máquina, pero no era fácil de usar, ni era bonito. ¿Qué hizo Microsoft? Centrarse en un ordenador que fuera bonito. Y eso vendió. Y esa es simplemente, así de fácil, la causa por la cual la gran mayoría de la gente utiliza Microsoft Windows en su hogar y ni siquiera ha oído hablar de Linux. Y si oyó hablar en algún momento, a lo mejor hace 20 años, lo que oyó es que era un sistema para hackers, que era difícil. Y Sí, lo que era, pudo, pero ya no. pudo incluso tener como mala prensa, ¿no? Mala publicidad, ¿no? En su momento. Caramba, pero fíjate, me encanta, a lo mejor es que hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, ya eso yo lo sabía, claro que sí, Eulalia, es que no te enteras, pero yo estoy flipando en el sentido de esos grandes servidores, cómo trabajan, ¿no? Eh, y luego también me ha despertado mucho la curiosidad, Carlos, vamos a pasarle el testigo a Alejandro para que nos cuente en qué momento él hizo el tránsito. Alejandro, adelante, cuéntanos por favor tu testimonio. Pues fue no hace mucho, hace unos 2 meses aproximadamente. Carlos, como ha comentado, lleva muchos años en el mundo del software libre y me empezó a hablar sobre este tema y en concreto sobre el sistema operativo GNU Linux,
Claro, yo tengo que ser sincero, yo tenía también como mucha gente esos prejuicios de, GNU Linux, me sonaba, no lo conocía bien y creía que era un sistema súper complicado, porque sí que es verdad que hace muchos años este sistema era para usuarios avanzados, pero actualmente la tecnología ha evolucionado de tal forma que GNU Linux tiene ahora mismo diferentes, lo que se llaman distribuciones, porque tiene, digamos, como muchas versiones. Gracias a tener acceso al código fuente, pues los programadores lo van modificando. Y tiene distribuciones actualmente que son súper intuitivas de manejar y que para nada van enfocadas a usuarios avanzados, sino al contrario, al uso doméstico y al uso del día a día de cualquier persona. Entonces, pues bueno, estuve hablando con él, me estuvo comentando todas las ventajas que tenía y dije, pues venga, vamos a dar el salto, ¿por qué no? Y además lo hice de golpe. Reseté mi ordenador, lo formateé, eliminé completamente el Windows, que es el que tenía anteriormente, y instalé una versión que se llama, un sistema operativo que es el GNU Linux Mint, que es una de esas tantas distribuciones que existen hoy en día. ¿Por Y dónde has empezado, Alejandro? Por una sencilla, entiendo. Me encanta cuando has hablado de que las hay intuitivas, un poco para principiantes, ¿no? Efectivamente, hay muchísimas distribuciones. Yo de hecho no sé cuántas hay ahora mismo. Yo creo que no se conoce el número de todas las distribuciones que hay de GNU Linux. Pero lo bueno que tiene es que cada una se adapta, por un lado, a las necesidades del usuario y por otro lado también a los recursos del ordenador. Hay versiones mucho más ligeras, otras que consumen más recursos, unas enfocadas a usuarios pues con poca competencia digital, por así decirlo, ¿no? Que sea muy intuitiva de manejar, muy fácil, y otras que evidentemente son para usuarios más avanzados. Yo, por ejemplo, comencé con la GNU Linux Mint, que es la que comenté antes, y es una que es bastante facilita de manejar. Es muy intuitiva y de verdad que es súper intuitiva de manejar y súper fácil. El periodo de adaptación mío te podría decir que fue de no más de un día, de un sistema operativo a otro, porque es tan intuitivo que de verdad que es muy, muy fácil de manejar. La interfaz gráfica que tiene es muy similar a la de Windows, tiene un menú, una serie de aplicaciones, un sistema de navegación de archivos usual, es muy, muy intuitivo. Bueno, estoy un poco impresionada también porque el salto lo diste antes de ayer, vaya, 2 meses, eso no es nada, pero que me digas que en un día te quedaste con el manejo, pues ya también me gusta, ¿no? Me atrae lo que estás diciendo, pero de verdad, a ver, Alejandro, tápate los oídos un momento, Carlos, de verdad, ese cambio, que yo no sé si te dio vértigo cuando reseteaste todo el ordenador, seguro que no, porque con Carlos hay garantía total y estabas tranquilo. Pero sí me gustaría saber, Alejandro, si echas en falta o de menos algo, o le dirías a algún programador, mira, esto se puede mejorar o esto lo podemos hacer. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? A ver. Sinceramente, no he hecho nada en falta, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creo que hay aplicaciones de software libre que incluso tienen igual o más calidad que aplicaciones o software privativo. Y luego también tenemos un complemento como el Wine que se llama, que pues si hay ciertas aplicaciones de Windows que tú no puedes utilizar porque son exclusivamente de Windows, actúa como un emulador e incluso las puedes utilizar en software libre. Es decir, tienes muchísimas posibilidades. Y voy más allá. Desde que hice el cambio, incluso me parece hasta más divertido tener un sistema GNU Linux que con un Windows. Porque aunque no es necesario, pues este sistema operativo tiene una terminal de la cual tú puedes pues realizar diferentes acciones, no por el sistema de navegación de archivos, sino directamente por comandos. Entonces yo por mi cuenta me he puesto a investigar y hasta me lo paso mucho mejor manejando este sistema operativo que un Windows que es mucho más clásico, de verdad. Y no he hecho absolutamente nada en falta. Bueno, pues mira, qué buena noticia, ¿no, Carlos? ¿Cómo te sientes al escuchar la experiencia de Alejandro? ¿Es así? ¿Esta experiencia se puede de alguna manera decir, bueno, es general? Quien realiza ese cambio cuenta una historia similar. Mira, es general, pero con matices. Pero A los ver. matices los vas a encontrar en los dos sitios. Por ejemplo, em, hay personas que tienen requerimientos porque les gusta mucho trabajar con robótica o con electrónica digital o con a nivel técnico, a nivel de astrofísica, y se puede encontrar con que el Linux es mejor, hay más soporte, está más desarrollado o nació directamente ahí. Pero después también podemos tener gente que está acostumbrada. Fíjate que en realidad el gran enemigo, como siempre, del cambio es la inercia.
Entonces, si tú te gusta mucho la edición de vídeo, jamás tendrás un Windows, tendrás un Mac, porque seguro que tiene unos programas que te acostumbras y son muy fáciles de usar y todo eso. La cuestión es, ¿qué porcentaje de la población necesita un Mac para hacer lo que tiene que hacer en edición de vídeo? Habrá personas que sí, pero habrá personas que no. Entonces, yo creo que es súper importante no ser fundamentalista en el sentido de que todo el mundo debe usar software libre o todo el mundo debe usar Windows. Yo creo que lo interesante es que conozcan las alternativas, porque muchas veces no se nos educa o no se nos da la posibilidad. Probablemente gracias a ti, mucha gente esté ahora mismo sabiendo, descubriendo que existe una posibilidad en el manejo de la informática y que no tiene por qué estar en una carrera tecnológica inútil en la que cada 2 o 3 años tienen que tirar el ordenador. Solo eso es un avance tremendo. Bueno, Y bueno, sí, yo te perdona, digo que, perdona. no, que Adelante. a nivel personal te decía que no tengo problema. Desde hace 20 años, o sea, yo utilizo GNU Linux, no necesito el Windows. Mis hijas, para hacer trabajos del cole, para conectarse por videoconferencia, para hacer un vídeo, para hacer una presentación, utilizan software libre. Y después, porque también muchas veces usamos software libre sin saberlo. Wikipedia es software libre. VLC para ver vídeos es software libre. Firefox es software libre. Audacity para tratar sonido es software libre. Y así hay una lista tremenda. Python para Claro. programar es software libre. O sea que no, hay más software libre del que parece y ya lo estamos usando. Claro, lo que no lo sabemos, ¿no? Lo desconocemos. Alejandro, como ahora esta entrevista puede de alguna manera generar esa inquietud o ese interés en alguna de las personas que nos está escuchando, ¿cómo empezarían en esto del software libre? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son las recomendaciones para iniciarnos en el software libre? Mira, yo cierto es que hice el cambio de golpe, pero evidentemente esto puede generar más reticencia en ciertas personas. Yo lo que empezaría a hacer es, primero, si tiene un sistema Windows, por ejemplo, empezar a utilizar aplicaciones de software libre, como las que ha nombrado Carlos. VLC para reproducción de vídeo, o el LibreOffice, o el OpenOffice para edición, procesadores de texto, hojas de cálculo. No sé, hay muchísimas sobre las que se puede investigar y empezar a utilizar estas aplicaciones e ir gradualmente sustituyéndolas por aplicaciones de software privativo. Una vez ya nos vamos familiarizando con estas aplicaciones, podemos dar el salto a instalar lo que se llama una partición dual, tanto el sistema Windows como el GNU Linux, de forma que cada vez que nosotros arrancamos un equipo informático, podemos elegir qué sistema operativo utilizar. De forma que si, oye, yo me siento inseguro con Linux y quiero hacer ciertas tareas que no controlo todavía bien, puedo pasar al Windows, pero poquito a poco hacer ese cambio de forma gradual. Y ya finalmente el último paso, pues evidentemente el que hice yo de golpe, que fue instalar de golpe un GNU Linux y bueno, y poquito a poco pues hay muchos tutoriales en internet, hay muchísima información que tenemos y bueno, y ya una vez se dé este paso, pues el usuario estará más que adaptado a todas esas aplicaciones de software libre y a utilizar el propio sistema operativo, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos hablando sobre todo ese cambio a Windows, a software libre. ¿Con iOS de Mac igual? Sí, sí, exactamente igual. Yo puse Windows por poner un ejemplo, Ajá. pero se puede instalar, digamos, un arranque dual que se llama, con dos sistemas operativos para que ese cambio sea gradual. Muy bien. Hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad y de ese invitado que me propone Carlos, muy interesante, Luis Falcón. ¿Qué beneficios también traería para una institución como un ayuntamiento o empresa? Por ejemplo, esto es una radio municipal, Ayuntamiento de Galdar, no sé. Sí, mira, básicamente los beneficios son comunes. Date cuenta de que imagínate un ayuntamiento que a día de hoy pues tiene ordenadores, pues eso, que se quedan obsoletos rápido, que tienen antivirus que hay que mantener actualizados, que hay que comprar licencias, lo mismo con el Microsoft, ¿no? Y con el Office, ¿no? Multitud de programas. Claro, si nosotros cogemos y en primer paso identificamos qué máquinas deberían seguir funcionando con Windows por cualquier motivo, y esas máquinas las dejas funcionando con Windows, no pasa nada. Pero la gran mayoría de las máquinas
podrían funcionar con software libre sin problema. De hecho, los servidores del ayuntamiento probablemente sean ¿verdad? GNU Linux. Es lo Eso te más iba a decir. probable. Yo estaba Es lo pensando, digo, más de probable. pronto yo estoy metiendo la pata, ahora mismo Sí, me llaman de nuevas tecnologías y me dicen, Eulalia, que estamos, que estamos. claro. ¿Qué ocurre? Que si hacemos un proyecto de esa escala, es increíble porque para empezar tendrías soberanía tecnológica, es decir, tú tendrías en tu ayuntamiento un equipamiento informático con unos programas que conocen tu servicio técnico, tus especialistas en informática. No necesitas a una multinacional que Dios sabe qué va a hacer en la siguiente versión. Para colmo, si necesitas algo específico del ayuntamiento de Galdar, lo puedes desarrollar porque tienes disponible la fuente. En vez de estar comprando programas carísimos que probablemente no hagan a la perfección lo que tú quieres, puedes tener un servicio informático del ayuntamiento o subcontratado que te personalice lo que tú necesitas, justo como tú lo necesitas. Y para colmo, claro, tienes una mejora de seguridad increíble, que este es otro paso importante, porque olvídate los virus. Yo, por ejemplo, en mi ordenador tenía instalado un antivirus, el Clam AV, porque uno de los ordenadores de casa era Windows, y entonces necesita ese antivirus. Pero ya ese ordenador Windows desapareció, y ya yo no tengo antivirus. Funciona de forma, si hace las cosas bien, tienes un sistema totalmente seguro. Entonces, ¿qué ganaría un ayuntamiento? Para empezar, ganaría muchísimo ahorro de dinero. Además, ahorraría en la personalización y en la adaptabilidad, en la sostenibilidad de los equipos informáticos. Y ya no te digo nada si se empieza a extender a las empresas. Date cuenta de que ahora ha habido ayudas por parte del gobierno para las pymes y que muchas de ellas consisten en comprar ordenadores. ¿Cuántos de esos ordenadores eran Windows? Pues probablemente la gran mayoría. Lo cual quiere decir que solamente en la licencia hemos perdido o hemos dejado de aprovechar un porcentaje importantísimo de dinero. Entonces, si nos centramos solo en el dinero, que lamentablemente es una de las cosas que nos manda por motivos obvios, ya tenemos un motivo. Pero si vamos más allá, en la seguridad, en la sostenibilidad, en la adaptabilidad, Aprovechamiento del parking informático. Me lo apunté antes efectivamente, porque me encantó. Sí, es sí. súper importante. Date cuenta, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace años Google creó el Google Plus, ¿no? Y bueno, y el Google Plus, que era la red social de Google. No era software libre, era software propietario, era de Google. Y ellos decidieron en un momento dado cerrarlo. Toda la gente que lo usaba y que dependía de él se quedó sin su uso. Si ese software hubiese sido software libre, coordinado por Google, eh, cualquier otra persona interesada o institución que sepa programar, cualquier otra empresa que sepa programar, podría haber continuado con el desarrollo de Google Groups o de Google Plus y la gente podría haber seguido usándolo. Es decir, esa es otra ventaja del software libre, que si la persona o personas que desarrollan un programa dejan de desarrollarlo, el programa no muere. Puede haber otras personas que cojan la batuta y lo continúen. Muy bien. Me gustaría, porque el tema es muy interesante y van transcurriendo los minutos, ¿verdad? Me gustaría volver al proyecto GNU Rocha Linux, que hay intención, ¿verdad?, de presentar en el centro educativo, creo que es el año que viene. ¿Cuáles son los objetivos principales y qué beneficios reportaría a la comunidad educativa? Bueno, pues efectivamente lo tenemos pensado presentar para el año que viene. Y entre los objetivos principales, pues podríamos destacar en primer lugar inculcar desde la educación, inculcar en el alumnado la necesidad y la importancia de compartir el aprendizaje y compartir el conocimiento, tal y como vimos antes. Por otra parte, también vamos a reducir, o la intención es reducir la brecha digital gracias a la reutilización de todos estos equipos informáticos, de forma que pues aquellas familias que tengan menos recursos y que a lo mejor pues no se puedan permitir tener equipos informáticos para seguir las clases de forma online, por ejemplo, puedan tener un ordenador reutilizado gracias a las donaciones que han hecho, pues, ya sean familias, empresas o en general la comunidad más cercana al centro, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que es educar desde la libertad. Es educar desde la libertad porque tú eres libre, sabes que el software que estás utilizando es totalmente libre, tú tienes total acceso a él, puedes modificarlo. Y creo que fomentar el software libre es educar desde la libertad al alumnado, que ellos sean libres de elegir qué software quieren utilizar, cómo funcionan
y cómo lo pueden utilizar y a quién se lo pueden pasar, ¿no? Muy interesante, desde luego. Es que a mí me han conquistado, desde luego, con la explicación razonada que nos han ofrecido tanto Carlos como tú. Estamos ya en los últimos minutos. A lo mejor vamos a hacer un repaso a nuestro guión, a ver si nos queda alguna cuestión de las que consideran interesantes para compartir con la audiencia antes de cerrar, sí, la entrevista de hoy. ¿Les parece, compañeros? Y hay una que es un detalle, fíjate qué cosa más curiosa que a lo mejor no hemos caído. Si en educación no fomentamos el uso de software libre, estamos condenando al alumnado a tener que comprar licencias de uso privativo o a ver como normal la piratería informática. Es decir, si yo no utilizo LibreOffice o no utilizo OpenOffice para hacer un documento y utilizo el software de Microsoft Office, ¿me van a decir que todos los alumnos de Canarias han comprado la licencia de Microsoft Office? ¿Que todos los alumnos de Canarias han comprado la licencia del antivirus del ordenador? ¿Que todos han comprado las licencias? Y que son compras que no necesitamos. Entonces es importante también eso, que cuando no fomentamos el uso de software libre en educación, sin querer o por omisión, estamos fomentando la piratería informática. Y también, Carlos, que el software libre permite el acceso, ¿verdad? De todos, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, en este tiempo incluso sobrevenido con la pandemia, que ahora fíjate cómo nos estamos comunicando, te das cuenta, ¿no? A través de Skype. Bueno, pues realmente yo creo que es el momento de hablar de software libre. Sí, sí, no, es una necesidad y una oportunidad. Porque, como bien decía Alejandro, el cambio lo puede dar rápido, Sí, bueno, no es se que lo dio tarda. de remplón. Sí, Alejandro es lo que lo dio, se tiró a la piscina directamente, pero porque sabía que había agua. A ver, una cosa, yo sé que hemos despertado el interés, la curiosidad de muchísimas personas. ¿Dónde, Carlos, por ejemplo, pueden obtener más información? Tú que llevas ya 20 años, me imagino que hace 20 años cuando nadie hablaba de esto, ¿no? Estabas ya tú ahí metido. Entonces, entiendo, porque además yo sé que tú tienes canal de YouTube y demás, las personas que quieran seguir ampliando sobre el software libre, ¿qué les podemos indicar? pues mira, yo creo que lo primero, creo que Alejandro antes ha aconsejado la mejor distribución que hay para empezar, que es Linux Mint. Y además él mismo ha preparado dos videotutoriales que se lo va a pasar al alumnado, yo creo que también te lo podríamos pasar a ti y que la gente conozca por más opciones, ¿no? de uso. No, no es nada complicado. Y bueno, simplemente instalarlo en un ordenador que tengan en casa que crean que no va a servir. Si les parece demasiado atrevido la postura de Alejandro, que es directamente cambiar su ordenador y poner GNU Linux, pues un ordenador que tenga un poquito así viejito, pues instalarlo. Cualquier duda, pues la pueden redirigir al programa y después a nosotros y podemos también intentar aconsejar. Pero bueno, que quizás el paso es ese, Linux Mint. Digo eso porque yo, por ejemplo, claro, padre de familia a mi edad y trabajando, yo no tengo el día para estar como estaba hace 20 años, empleando horas para aprender algo. Hay mucha gente dentro de Linux que utiliza, por ejemplo, otras distribuciones como Arch, que requieren mucho trabajo, requieren muchos conocimientos. Pero Linux Mint está hecho para una persona de a pie, Para por ejemplo. principiantes. Cuando Sí, hablaba además Alejandro de que es muy intuitivo, muy ¿no? Que intuitivo. perfecto, perfecto para comenzar. Muy bien. Oye, muchísimas gracias de verdad por este ratito que hemos compartido. Muchas, muchas gracias. Voy a guardar un poquito, si te parece, Carlos y Alejandro, a que me pasen algunos enlaces que podamos sumar, ¿no? Ofrecer también cuando cuelgue la entrevista en Facebook para que las personas que quieran ver la entrevista o puedan también ya en la misma publicación acceder, ¿verdad? A esta información, si les parece bien, Perfecto. lo hacemos así. Estupendo, ha sido nuestra primera comunicación del año y por supuesto hay más, un poquito más adelante. Gracias, Carlos, gracias, Alejandro, un placer y gracias, Rosetta, por Ujú. ofrecernos estos contenidos tan interesantes para la audiencia de Radio Galdar. Muchísimas gracias, de verdad. Son profesores los dos de matemáticas en el IES José Frugoni Pérez La Rocha.
Y además también recordemos que director Carlos y miembro de la Asociación Alejandro Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt. Feliz jornada, chicos. Muchas gracias, un Muchas placer. gracias. Gracias, gracias. Bueno, Encantado. pues alcanzamos ya las 1:03 de la tarde, que vamos pasados de tiempo. Hemos de cerrar ya la comunicación, hemos de cerrar ya la comunicación.